Muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos hermanos en Cristo? Querida familia que se reúne el día de hoy para poder tener estos temas que nos ayudan a todos. Como recordamos, la palabra de Dios es una semilla que cae en el surco. Si cae en el surco de tu casa, de tu familia, con esa debida atención, devoción, y cae en tierra buena, esa semilla va a dar mucho fruto en tu vida. Ante las dificultades, ante las problemáticas, ahí va a estar presente Dios nuestro Señor. Y ahora como estamos profundizando en nuestra fe, pues es muy importante que todos nosotros estemos muy, pero muy atentos a esa semilla, a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que con este esfuerzo que realizamos todos, vamos incrementando nuestra fe. No es nada más saber más, pura erudición, académicamente sé más temas de la fe. No, se trata de profundizar cada vez más en la fe. Y hago un pequeño repasito de lo que hemos estado viendo, cómo esta fe puede quedar solamente como una capita muy superficial que se va y se filtra y la perdemos, o cómo puede ir penetrando en convicciones muy, pero muy grandes en todo lo que nosotros vivimos. El primer día vimos que el hombre es capaz de Dios y que Dios con su revelación nos da la fe. Y es como una alianza muy bonita que tenemos en la fe y en el amor. Y vimos el día de ayer lo que esa fe o ese credo se representaba con la palabra griego simbolón, que era el sello que se rompe, que se desquebraja y que tiene uno una mitad, otro tiene otra, y que concuerdan perfectamente en esa ruptura. El hombre, la mujer, todos nosotros hemos sido rotos, somos rotos. Nadie es un ángel perfecto. Si alguien es un ángel, pues desconéctese inmediatamente de estas pláticas porque no le van a servir. Si somos hombres de la banqueta, de la calle, del sufrimiento, de la alegría, de la tristeza, eh, somos frágiles y necesitados que embone Dios nuestro Señor en la fe. Y el día de hoy vamos a ver algo súper, súper interesante para seguir profundizando en nuestra fe. Cómo la fe viene a robustecernos, viene a defendernos, viene a apoyarnos, viene a alegrarse con nosotros, viene a apoyarnos en la dificultad como un buen puntal, de tal manera que vamos conociendo más nuestra fe. Entonces, el día de hoy vamos a ver de esa parte de la teología que les decía ayer, teología dogmática, que estudia los dogmas, los pilares de nuestra fe. Vamos a ver cómo está esa división dentro de la dogmática y vamos a ver qué pilares nos pueden ayudar a todos nosotros para poder vivir nuestra fe de una dimensión muy, pero muy padre, para que así la podamos tener todos nosotros. Entonces, ¿cómo se divide la dogmática? ¿Cómo podemos nosotros tener esa gran experiencia del conocimiento de nuestra fe, pero ya más formal y que no se la robe cualquiera? La dogmática se divide en estos puntos que los tenemos por aquí. Me recorro por acá para que puedan leer estos letreros. Algunos sé que escuchan más o menos como el audio. Mientras están haciendo otra cosa, pues digo, está padre que vayas repasando un poquito más de la fe, profundizando más. Los que están viendo la pantalla, vemos que la dogmática se divide en estos puntos principales, que son soteriología, eclesiología, escatología y Santa Trinidad. Imagínate, ¿no? Son temas, materias que yo tuve que llevar en teología y que pues son muy profundas, muy bonitas y con muchos escritos
de grandes teólogos que han profundizado muchísimo. Nosotros vamos a empezar a profundizar qué es eso de la soteriología, eclesiología, escatología, Santa Trinidad. Vamos a empezar con el principio, soteriología. Suena medio raro, ¿verdad? Yo la primera vez cuando me inscribí a clase de soteriología dije, wow, ¿qué es eso? Suena así medio oscuro y esotérico y así, ¿qué onda, no? Pero no, relax, tranquilo, ¿no? Si alguien ya se estaba así poniendo medio nervioso, no. Soteriología es la materia de la salvación. La palabra griego, soter, significa salvador. Y nuestra fe se basa muchísimo en el conocimiento, camino, verdad y vida de mi salvación. Y es por eso que el primer punto que nosotros tenemos que tener pero súper afianzado es el camino de mi fe como salvación. De tal manera que podemos entender, por ejemplo, ¿no? Voy a misa los domingos con la familia. No es por una palomita que me pusieron en la parroquia. No es por la hojita parroquial que le tiene que firmar el sacerdote al niño de catecismo para que haga la primera comunión. No. Si tú vas por puro compromiso, si tú vas para ver quién está en la misa, si tú te conectas y vas con el padre más carismático porque, wow, habla bonito, pues queda muy incompleta tu misa. Y soteriología nos dice algo muy importante, que es tu fe el camino de salvación. Tú te tienes que salvar. Y en soteriología se ven todos estos elementos, los que nos pueden ayudar para nuestra salvación y los que nos comprometen nuestra fe para nuestra fe cuando se va debilitando, o alguien no conoce la fe y se pone en riesgo y en peligro. Lo contrario de soteriología, la salvación, es la condenación. Y esto es revelación. Nadie ha estado en el cielo, nadie ha estado en el infierno y que te puedan decir, oye, pues compré un ticket, un pasaje, ida y vuelta al infierno, ¿no? A ver qué onda, a ver cómo estaba por ahí, a ver si me convenía, quién estaba. Fui ahí a curiosar para ver quién estaba. Y no, ninguno de nosotros tiene la experiencia de la trascendencia. Y es por eso que en soteriología se ve el camino de mi fe como instrumento, como algo que me ayuda para la salvación. Entonces, de eso se encarga la primera palabra, que es soteriología. Los dogmas de fe me ayudan a entender que hay un camino de salvación o de condenación. El purgatorio, como sabemos, ya es salvación, pero tengo que purificarme. No puedo presentarme así como llegué en safe, ¿no? En mi juicio final, o sea, pasé de panzazo y vengo todo manchado, ¿no? El purgatorio purifica todo lo que no pudimos purificar en nuestra vida. De tal manera que se ve lo que es el pecado arrepentido, confesado, absuelto, pero que tenemos que reparar todas esas faltas para poder gozar de la vida eterna. Entonces, primero, soteriología. Segundo, también se ve una materia que podemos profundizar y ojalá que en esta profundización cristiana estudiemos un poco más de la iglesia, eclesiología. Y hoy por hoy, pues dañada mucho, pues sí, por su dinámica de los seres humanos que estamos viviendo en la iglesia. Y la iglesia la conformamos todos nosotros. El Papa en su cabeza, los cardenales y obispos, el colegio cardenalicio que se llama, las parroquias, las diócesis, los fieles laicos, todos somos iglesia, para bien o para mal. De tal manera que a mí me sorprende muchísimo, obviamente no se acepta
un escándalo, ¿no? De un obispo, de un sacerdote, de un cardenal, del mismo papa, ¿no? Pues no se acepta porque queremos servir a Dios nuestro Señor y tenemos que ser muy buen testimonio. Recen mucho por todos nosotros sacerdotes. Pero a veces no nos escandaliza cuando escuchamos de un católico que hizo esto, el otro, y dicen, pues, qué divertido, ¿no? Qué picarón y tal, y todo eso. Y dices, oye, pues no, lo mismo puede afectar un católico o una jerarquía de la iglesia. Obviamente, inadmisible en ninguno de los casos, vamos a pedir unos por otros, pero la iglesia la componemos todos nosotros. Eclesia, que viene esta palabra en griego, ¿qué significa esta comunidad, esta reunión donde la iglesia no es la fachada del templo, la iglesia no es la estructura del templo, porque ya vemos que hay guerras, terremotos, vandalismos, pues afectan al cascarón o estructura de la iglesia como recinto. Pero la iglesia es el cuerpo místico de Cristo en la tierra. La iglesia como una barca que el Papa va a su timón, el vicario de Cristo, y que todos nosotros si nos subimos a esa barca, que no es perfecta, mientras seamos humanos somos imperfectos, y mientras nos ayudemos unos a los otros nos vamos a proteger más. Y en eclesiología se ve muy, pero muy bonito que comprende la iglesia, las diócesis, los sínodos, cómo la iglesia va profundizando en la palabra de Dios, en la tradición que se va acumulando de la iglesia. De tal manera que esta materia, este tema de eclesiología, pues a todos nosotros nos puede ayudar. Ojalá que tengas este tiempecito, porque la iglesia es nuestra madre, y ten un tiempecito para estudiar, para apoyarla, porque un buen hijo que ama a su mamá, a su madre, pues la defiende, no la ataca, en los mejores de los casos, ¿no? Porque pues siempre hay gente media trastornada y que hace una barbaridad con todo, ¿no? Pero un buen hijo, cuerdo, sano, por así decir, no afectado, ama a su mamá, ama a su papá en buenas condiciones. Nosotros somos hijos de la iglesia. Nosotros no vamos a misa por el papa, por el obispo, por el cardenal, sino porque Dios está presente en su iglesia. Y es lo que nos ha dejado a todos nosotros como testamento y garantía. Tercero, le vamos avanzando porque siempre el cronómetro, no sé, en esta media hora que tenemos de veladita, de platicada, de comentar algunos puntos en la fe. Agradezco mucho lo que me escriben y todo. Pues vamos aumentando este bagaje, no solamente cultural, sino también en la fe. Siguiente, escatología. ¿A que nunca habías escuchado esta palabra? Pónganme ahí en el Face. No, sí, padre, yo ya estudié escatología. Nada, es muy interesante, la deberíamos de estudiar cada vez más a profundidad. Y a mí me gustó mucho esta materia en teología, nos la dio un padre italiano ahí de Roma y la verdad le metía mucha pasión a escatología. Y la palabra escatología viene de escatón. Y escatón es el último eslabón que hay de la cadena. Si a la locomotora, el origen, por así decir, es el primero, escatología viene siendo el último. Y la escatología es la rama de la teología que también la puedes estudiar. Hay tratados muy interesantes, no están complicados y elevados, porque hablan de la soteriología, Cristo que quiere salvarnos, Cristo nuestro Salvador y Redentor, que muere por nosotros en la cruz, y habla de lo último, los últimos tiempos, cuando se acabe con el apocalipsis este mundo. Y es muy apasionante porque, híjole, ves unos tratados muy interesantes de escatología, escatón, lo último, y ves cómo
la creación del mundo va a tener un fin, va a venir el juicio final, el juicio universal de Dios. La última palabra, quien va a cerrar la cortina de la tienda de este mundo es Dios. El demonio, el mundo, el materialismo, las ideologías, vele aumentando, no tienen la última palabra. Padre Alex, es que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Sí, personas temporales que nos están arruinando la vida. No lo niego, pero pocas personas buenas que no hacen absolutamente nada. Entonces no nos extrañemos que el mal esté avanzando, personas con una desorientación que estén haciendo el mal y las personas buenas pues ahí en la hamaca. Entonces es por eso que la escatología es la rama de la teología que nos ayuda a poder centrar nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que sabemos que va a venir un fin del mundo, va a venir un fin de mi vida, va a venir un juicio final y universal y que nos va a presentar una nueva creación. De tal manera que en escatología se ve, por ejemplo, cómo va a ser tu juicio particular, de qué te van a examinar, de qué nos van a examinar, me incluyo yo también. ¿Cómo van a ser esas condiciones del Apocalipsis? Está súper interesante el Apocalipsis porque viene un contenido, sí, elevadón teológico, pero súper interesante para que lo tengamos que conocer. Y sea que nos toque, sea que no nos toque, todos vamos a empatar el meeting point, la última reunión final, vamos a hacer todos juntos, el juicio universal. Imagínate la party, la fiesta, cómo se va a armar luz y sonido a lo grande del fin del mundo y Dios como juez universal y final. ¡Yúbole! Como decimos en México, ¿no? Y si tú estás, fíjate bien, la escatología nos dice, si tú estás en tu vida siempre de la parte de Dios, de una manera imperfecta, somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados y respondemos ante ellos. Pero estoy siempre con Dios. No soy un ángel, soy un hombre, soy un pecador, imperfecto, pero estoy del lado del ring de Dios. Y cuando venga la escatología nos dice, pues va a venir Dios nuestro Señor a bajar la cortina, se acabó la creación de este mundo y vamos a separar a los vivos y los muertos en buenos, salvados y los que desafortunadamente tengan esa condenación. Está muy interesante la escatología, hay buenos tratados en internet, ojalá que tengas la oportunidad también de poder profundizar en ellos. Viene después de la escatología una rama, una materia, por así decir, que se llama la Santísima Trinidad, Santa Trinidad. Y en esta materia de que se analiza y se estudia la Santísima Trinidad, es muy, pero muy interesante. Se estudia a Dios Padre, se estudia a Dios Hijo, se estudia a Dios Espíritu Santo, pero siempre bajo la iluminación del Espíritu Santo. El estudio trinitario, sí es elevadón, porque, híjole, me acuerdo cuando yo lo llevé, creo que va uno en segundo, tercero de teología, son cosas, pues sí, elevadas, y pues ni San Agustín pudo profundizar tanto, Santo Tomás de Aquino escribió algunas cosas, estudias algunos tratados de la Santísima Trinidad, y sí, o sea, sí están elevados para ir poco a poco conociéndolos. Pero, en resumidas cuentas, es un Dios monoteísta, que nosotros tenemos una religión monoteísta, no es politeísta, un solo Dios como principio y fin, pero con tres personas, tres manifestaciones: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Todo este tratado de la Santísima Trinidad es muy largo, es exhaustivo, porque imagínate poder leer todos los tratados en 2000 años de lo que fue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y leemos algo como Dios Padre, que es el Creador. No es padre, por así decir, de jerarquía, como un papá de una casa que es la autoridad y la jerarquía, y vienen subordinados los hijos y los nietos, y si el papá conserva ese principio de autoridad, pues va a ser la máxima autoridad en la casa. Dios Padre no es que sea más que el Hijo y el Espíritu Santo menos que el Hijo y así como el hermano chiquito, no. Los tres al mismo nivel, pero Jesucristo nos revela al Padre. Jesucristo tiene una relación muy bonita, le llama Abba, que significa papi, papito. ¿Qué quiere decir eso? Que es una relación no funcional, no es un organigrama, por así decir, sino es algo muy íntimo de amor, que él lo vive como hijo, de tal manera que el Padre y el Hijo, hay tanto amor que ese amor que hay entre los dos, la Iglesia identifica el Espíritu Santo, que envuelve a la Santísima Trinidad y que también llega a nosotros. Un poquito de lo que es nuestra profesión de fe en Dios nuestro Señor. Y nuestra fe cristiana va como por círculos concéntricos. Primero pone la base. Y la base de todos nosotros, de nuestra fe católica, es la Santísima Trinidad. Tú no puedes negar, no, para mí que son 2, no, para mí que son 4, no, yo creo que son 5. Oye, si niegas eso, estás en contra de la fe católica. Quizás no lo comprendemos o dominamos académicamente, pero yo creo que todos nosotros comprendemos que hay ese Dios, que es un solo Dios, no son 3 dioses, un solo Dios en 3 personas. Dice este libro, nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, y ya desde Isaías va anunciando esta Santísima Trinidad, el principio y el fin de todos. Cuando nosotros vemos un cirio en una iglesia, vemos una A, alfa, y una omega, que parece como una O, pero es Z. A, Z. Alejandro Zárate. No, es alfa, omega. Principio y fin. Dios como principio creador y como fin, que vamos todos hacia Él. Principio Génesis de nuestra Biblia, fin Apocalipsis. Y como esta materia que les digo de escatología nos analiza el fin. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y fundamento de todas las obras de Dios. Yo les recomiendo, queridos amigos, que profundicen en cada una de las personas, porque si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, en ti está el Padre, en ti está el Hijo y en ti también está el Espíritu. ¿Cómo se representa en nosotros? Muy sencillo. El estudio de Santa Trinidad nos dice, Dios Padre Creador, todo lo que vas creando en tu mente, buenos objetivos, deseos de santidad, todo lo que vas creando, no maquinando para el mal, creando en tu mente cosas buenas. Eres Dios Padre, Dios está contigo como Padre. Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo fue el que vino, se encarnó en una persona humana, que era de un grado muy elevadísimo. Dios Hijo no estaba encarnado en Jesús de Nazaret, y él se rebajó. En alguna plática les comenté
que esto se llama kenosis, un abajamiento de Dios para hacerse hombre. Y Jesús encarnado es el que sufre, el que padece, el que camina, el que se alegra, el que convive con sus amigos, los discípulos. Tú también puedes ser como Dios Hijo. Si alguien sufre, por ejemplo, una enfermedad personal o que estás cuidando a un enfermito, o que sufres los efectos de una ancianidad, algo por el estilo, una limitación, en ti está Jesús y en ti está sufriendo y en ti se identifica, de tal manera que tú estás muy identificado con Cristo. Santísima Trinidad, Jesús, si tú sufres, te unes a Cristo crucificado. Y el Espíritu es esa fuerza interior que cohabita contigo. Si estamos en estado de gracia, si estamos con bendiciones, si estamos con Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo, vemos en la Santísima Trinidad, que no es algo fulminado y algo que pues, nadie puede entender. No, es el Espíritu de Dios que está en ti y que te inspira cosas buenas, buenas palabras, buenos consejos, que a veces tú ni los piensas. Y por ejemplo, te llama una amiga, un amigo que está pasando una dificultad muy seria. Y tú te quedas pensando, ¿qué le digo a este amigo que lo ha perdido todo, que está en la calle, que necesita un empujoncito moralmente hablando? ¿Qué le digo? Y viene el Espíritu Santo y te inspira palabras que quizás no las has reflexionado ni pensado, pero las dices porque estás a disposición del Espíritu. Eres tan espiritual, haces muy bien oración, que el Espíritu actúa con una mayor fuerza en ti. Cuando no haces oración, cuando no nos conectamos a misa, cuando estamos así de flojos espiritualmente, pues el Espíritu Santo, híjole, le batalla mucho porque no encuentra hueco por donde colarse. Y es por eso que tú eres reflejo, imagen y semejanza de Dios y de la Santísima Trinidad. Terminamos con esto. Ya desde el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, todos los escritos van anunciando que Dios nuestro Señor es nuestro Salvador, soteriología, la iglesia como nuestra casa, que hay que cuidarla. Nadie apedrea su casa, por favor, y defiende a su casa cuando alguien la apedrea. Escatología, vamos a tener un fin. O sea, esta película de la vida humana, de la historia humana, va a tener letritas, o sea, va a tener letritas al final, y eso se encarga la escatología. Y la Santísima Trinidad, cómo está viviendo en nosotros y también en la historia del mundo. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor, dice el Deuteronomio 6:4. Es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea único, es decir, sin igual. Un Dios Padre todopoderoso que crea y que ama para todos nosotros en nuestra vida. Si Dios no es único, no es Dios, decía ya también Tertuliano, que son unos escritos muy antiguos. La fe en Dios nos mueve a volvernos solo a Él como nuestro primer origen y nuestro fin último, y a no preferir nada que esté fuera de Él. Preferir en el sentido que tienes que excluir nuestra fe. Dios, al revelarse, sigue siendo misterio inefable. Si lo comprendieras, no sería Dios, dice San Agustín. Es por eso que con estas platiquitas, con lo que puedas estudiar de la Biblia y demás, vamos profundizando, pero nunca lo vamos a dominar porque es un misterio y nosotros estamos caminando dentro del misterio y vamos iluminando más esos misterios. El Dios de nuestra fe se ha revelado como Él que es. Se ha dado a conocer como rico en amor, en fidelidad y en misericordia. Su ser mismo es verdad y amor. ¿Verdad que esto no te lo da el mundo? ¿Verdad que esto no lo venden en los centros comerciales?
¿Verdad que esto no lo puedes pedir por Amazon? No, las cosas materiales tienen su orden. Las cosas espirituales son las que sí nos llenan el alma y el espíritu. Terminamos, el tiempo ya se nos ha agotado, espero que hayan entendido un poquito más de nuestra fe, la dogmática, cómo se divide en estos puntos, y ojalá que les haya despertado el apetito, no solamente de la cenita o a la hora que estén viendo este video, si ya están preparando un sándwich, unos taquitos como en México, nuestra querida gente de Brasil, de Centroamérica, que se conectan mucho y por ahí me escriben su platillo favorito. No solamente quiero despertar el apetito ese sabroso de un platillo rico, sino más bien el apetito que tú tengas en crecer y profundizar en la fe. Terminamos con una bendición para que todos sus proyectos de formación, de crecimiento en la fe, para ti y para tu familia, puedan ser muy grandes y Dios les pueda bendecir en estos objetivos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Como siempre, un fuerte abrazo, echarle todas las ganas del mundo y nos vemos mañana para seguir profundizando en nuestra fe. Que Dios los bendiga.